¿verdad? Si mal no recuerdo, y les dije que leyeran sobre inmunidad innata. Entonces, lo que vamos a ver precisamente hoy es inmunidad innata. ¿Okay? Ya habíamos hablado de esto. La inmunidad innata es pues es el tipo de inmunidad con el cual ya nacemos. Prácticamente todos los organismos, ¿sí?, presentan inmunidad innata desde que presentan alguna membrana o alguna pseudomembrana en, en su organismo, pues entonces ya estamos hablando de inmunidad innata, ¿no? Ya fuera de que tenga células que también lo van a poder respaldar, ¿sí? Y es que es un mecanismo pues, prácticamente conservado entre especies, ¿sí? Sin embargo, la inmunidad innata tiene ciertas funciones, ¿sí? Además de proteger, sino que es la respuesta inicial ante cualquier patógeno. Prácticamente la inmunidad innata, ¿sí?, si no tuviéramos inmunidad innata, pues sí estaríamos en problemas porque recordemos que la adaptativa tarda por lo menos unos 7 días en que pueda ejercer su acción de clonación de células, entre otras cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene también mecanismos efectores para poder combatir o hacer frente a este tipo de patógenos, ¿no? Y también una de sus funciones, como ya lo decía, es la activación de la inmunidad adaptativa. Bien, sin embargo, la inmunidad innata tiene cosas entre las, un ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico no tenemos receptores nosotros para poder detectar que es una sustancia química, ¿sí? También, por ejemplo, algún metal como el plomo, pues tampoco tenemos receptores, ¿sí?, que nuestro sistema inmuninato pueda detectar que es un metal pesado y que pueda reaccionar ante él, ¿no? Y mucho menos generar una respuesta adaptativa con memoria, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si ustedes tienen contacto con el ácido sulfúrico, por ejemplo? ¿Sí? Pues antes de que el sistema inmune innato intente reconocer qué es esta sustancia líquida, ¿sí?, al momento que tú ingreses tu mano aquí, pues se va a deshacer, ¿no? O sea, entonces no tenemos mecanismos, ¿sí?, para este tipo de sustancias. Tampoco para macromoléculas. Por ejemplo, pues ahorita ustedes están en su laptop o están en su celular y su piel no está reaccionando de manera agresiva, ¿sí? A pesar de que seguramente en su laptop o en su celular, pues existen bacterias, existen otro tipo de microorganismos, ¿sí? Ninguno de ustedes está inflamando en sus dedos, ¿sí?, por estar teniendo este tipo de dispositivos. Y es que si vamos, el laptop o el celular, si lo analizamos químicamente, pues van a ser macromoléculas, van a ser polímeros, ¿sí?, de lo cual está compuesto, y eso, pues no tenemos receptores que puedan detectar eso, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sí reconoce? La inmunidad innata va a reconocer todas aquellas sustancias que sean orgánicas y que sean biomoléculas. Llámese biomoléculas de parásitos, de virus, de bacterias, ¿sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, los ácidos nucleicos de doble hebra, ¿sí?, que los vamos a abreviar como dsRNA, ¿no? Haciendo referencia a double strain. ¿Okay? ¿Qué tipo de microorganismos podríamos tener que sean RNA de doble cadena? Pues algunos entes virales, por ejemplo, ¿sí? Secuencias de DNA CpG no metilado. ¿A qué nos referimos con esto? Las secuencias de DNA son islas, son repeticiones CG. Recordemos que aquí estamos hablando de citosina unido 3 a 5' con la guanina a través de un fosfato. Esto es lo que nos está diciendo CpG, ¿sí? Y son repeticiones en el DNA, ¿sí?, citosina guanina
que son características también de algunos entes virales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que esté no metilado? Cuando el DNA se encuentra compacto, ¿sí? Hecho un nudo, debido a la supercompactación, decimos que este DNA se encuentra metilado y gracias a esos metiles que están en las histonas, el DNA está compacto. Pero cuando nosotros quitamos el metil, este DNA se descompacta y se desenvuelve. Por lo tanto, descompactado, se expresan diferentes regiones de ese DNA. Entonces, nos está diciendo que son repeticiones guanina-citosina descompactadas. A esto se refiere con sustancias DNA CpG no metilado. ¿Sí? ¿Qué más? Péptidos. Sin embargo, que estos péptidos tengan la característica de que tengan metioninas formiladas. Todos los péptidos que nosotros producimos, todos y cada una de nuestras proteínas, comienzan con metionina, recordemos, ¿sí? Que finalmente es el codón que nosotros caracterizamos como AUG, ¿sí? Sin embargo, las bacterias que también producen sus proteínas con metionina, decimos que esas metioninas se encuentran formiladas. Todas las proteínas que ustedes lean que es proteína formilada, es porque esa proteína proviene de una bacteria. Entonces, de esa manera, gracias a este radical, es que nuestras células saben reconocer que se trata de un antígeno. ¿Qué más? Moléculas complejas como lípidos, ¿sí? Que están unidos incluso a carbohidratos. Un ejemplo de ello pues, es el lipopolisacárido, ¿sí? Y también, ya habíamos visto, oligosacáridos ricos en manosa o fucosa, ¿sí? Que van a ser detectados también por nuestro sistema inmune. Ok, bueno, este sistema inmune innato, pues ya hablábamos en las primeras clases que consta de epitelios, ¿sí? De moléculas, algunas moléculas que llamamos defensinas, que van a ser secretadas incluso por nuestros macrófagos, ¿sí? Porque al momento de que reconozcan patógenos, pues entonces van a comenzar a secretar este tipo de moléculas, ¿no? Tenemos, ya lo veíamos en la clase pasada, linfocitos intraepiteliales, ¿sí? Y células propias del sistema inmune innato, como los neutrófilos, los macrófagos y las células NK. ¿Va? Muy bien. También existen algo llamado mediadores del sistema inmune innato. Y estos mediadores, dependiendo del autor donde ustedes lo lean, van a ver diferentes clasificaciones. A mí me gusta mucho esta clasificación de 3, ¿sí? Porque abarca prácticamente todo. Fíjense, en el primer apartado tenemos mediadores inflamatorios. ¿Qué quiere decir esto? Toda aquella molécula que induzca una inflamación. Y principalmente pues tenemos a las citocinas, a las quimiosinas, que son moléculas, recordemos que una quimiosina es aquella molécula que genera esa activación en las células para que tengan movilidad y generen diapedesis, por ejemplo. ¿Sí? O que le generan movilidad a la célula de un sitio a otro. ¿Qué más? Leucotrienos. Son moléculas secretadas por los macrófagos en un estadio inflamatorio. La calprotectina también es una molécula que va a generar inflamación. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? De estos solamente, ojo, son ejemplos, ¿sí? No quiere decir que sean los únicos. Pero los mediadores inflamatorios va a ser toda aquella molécula que genere inflamación. Posteriormente tenemos a los mediadores quimiotácticos, es decir, toda aquella molécula que genere movilidad en las células. Y aquí tenemos a la LL37, que también es secretada por macrófagos, entre otras células, las beta-defensinas, ¿sí? Que son moléculas, ya decíamos, son parte de las defensinas, ¿sí? Que van a estar siendo secretadas en un proceso inflamatorio. Quimiosinas, hay todo un grupo de quimiosinas, y aquí se repite una, leucotrienos. Es decir, que el leucotrieno tiene doble función, aparte de inflamar, también funciona como agente quimiotáctico. Y la tercera clasificación, todas las sustancias antimicrobianas, es decir, todas aquellas sustancias que directamente pueden llegar a lisar una bacteria o algún hongo, ¿no? Y bien, hablando de las defensinas, tenemos dos clasificaciones, las alfa-defensinas y las beta-defensinas.
Fíjense, este tipo de moléculas, les decía, son secretadas por una variedad de células dependiendo de la patología. Aquí tenemos como ejemplo una neumonía, ¿sí? Las células epiteliales pueden llegar a producir alfa-defensinas para estar combatiendo, ¿no? En la fibrosis quística, las células inflamatorias, es decir, los neutrófilos, los macrófagos, los eosinófilos, todos ellos pueden secretar también alfa-defensinas. Las beta-defensinas igual, ¿no? Hay células que van a estarlas secretando dependiendo de qué patología estemos hablando, ¿no? Y también tenemos componentes del sistema inmuninato. Uno de los principales es el complemento, que decíamos que es un conjunto de aproximadamente 30 proteínas que van encaminadas a lisar, opsonizar, ¿sí? Y activar leucocitos. Lisar, pues es que las mismas moléculas, estas moléculas del complemento, pues eliminan al patógeno. Opsonización, ¿sí? Y una de estas moléculas del complemento se le pegue en la membrana, ¿sí? Esta especie de marcaje le llamamos opsonizar, ¿sí? ¿Qué es la opsonización? Pues es un marcaje para que otras células puedan visualizar al patógeno con mayor eficiencia. Eso es la opsonización. Y la activación de leucocitos, pues bueno, viene junto con la opsonización, ¿no? También nuestro sistema inmune tiene lectinas, moléculas de lectinas, y estas lectinas reconocen a estos carbohidratos que conocemos como manosa. ¿Por qué quedamos que la manosa y la fucosa puede ser componente membranal de algunas bacterias? Igual, ¿qué va a hacer como función? Pues la opsonización, activación del mismo complemento, ¿no? Y luego viene una proteína súper importante, la proteína C reactiva, que abreviamos en la clínica como PCR. Pero ojo, no confundamos los términos de PCR, porque en la clínica hay un análisis que se llama PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa y es la que se está haciendo, por ejemplo, ahorita para el COVID. ¿Sí? Hay dos tipos de PCR. En inmunología, PCR significa proteína C reactiva. En biología molecular, PCR es reacción en cadena de la polimerasa. Como se abrevian igual, por favor no la vayan a confundir. Ahora, ¿qué es lo que hace la PCR? Voy a quitar un poquito la presentación para poner una diapo en blanco. Muy bien. ¿Qué es lo que hace esta PCR? Si nosotros graficáramos la inflamación, pudiéramos ver la siguiente situación. ¿Sí? Imaginemos que la parte de abajo estamos hablando de tiempo y el otro eje vamos a hablar de concentración de inflamación, es decir, qué tanta inflamación hay. ¿Sí? Si nosotros, ahorita con negro, graficamos un proceso inflamatorio, imaginemos que la línea punteada son los niveles de moléculas y células inflamatorias normales. ¿Sí? Y de repente el paciente tiene un infarto. ¿Sí? ¿Cómo veríamos la PCR? Con rojo le voy a marcar la gráfica de la PCR. ¿Sí? Cuando un paciente presenta un infarto, la PCR se va a manifestar así en la clínica. ¿Sí? Entendiéndose que en este punto tendríamos las 0 horas y, por ejemplo, aquí vamos a marcar 24 horas. Y aquí vamos a poner 48 horas. ¿Ok? Entonces, la PCR la veríamos elevada dentro de las 24 horas posterior al infarto. Y es que esta molécula es un metabolito que se degrada súper rápido en sangre.
Entonces, en menos de 24 horas la vamos a tener prácticamente desaparecida o vamos a poder captar niveles muy bajos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que imaginemos que tenemos un politraumatizado, ¿sí? ¿Cómo veríamos el politraumatizado en las siguientes horas? Pues lo podríamos ver también así, ¿no? Dependiendo del traumatismo, pues sería la elevación. Y veríamos esta situación. ¿Ok? Si se fijan, si el politraumatizado, que un accidente de carro, tú lo evalúas en PCR 3 días después, pues ya no vas a encontrar nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que la PCR es una proteína de inflamación de fase aguda. ¿Sí? Lo que te va a evaluar la PCR en la clínica es una inflamación aguda. ¿Cómo se clasifica una inflamación aguda? Pues tiene que, respecto a tiempo, ¿sí? Algo agudo es algo que sucede de un momento a otro, ¿sí? En cambio, tenemos otras moléculas que serán de fase crónica. Una PCR nunca lo vas a encontrar en una fase crónica, a menos de que acabe de tener incidentes. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar PCR en un artrítico, pues bueno, ¿qué nos estaría diciendo la PCR en un artrítico? ¿Sí? Si nosotros graficáramos esto, un artrítico entendemos que su evolución de la enfermedad normal pues es crónica durante muchos años, ¿no? ¿Sí? Pero la PCR nos servirá realmente para un artrítico si estamos hablando de una inflamación crónica. A ver, Fátima. ¿Te servirá la PCR en un artrítico? ¿Monitorear PCR en un artrítico? ¿Sí nos escucha Fátima? Ah, creo que no se escucha Fátima. Creo que está fallando tu... Ya, ahora sí. Ajá, entonces, ¿qué significará la PCR en un artrítico? ¿No? Ah, ¿Qué es la artritis, para empezar? A ver, ¿quién le ayuda? Es inflamación de las articulaciones. Así es la inflamación de las articulaciones. ¿Sí? Y estamos diciendo que es crónico, porque durante muchos años tendrá que evolucionar a una inflamación considerable. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos servirá? lesión en el momento. No, pero es Sí, una enfermedad es autoinmune, autoinmune, ¿no? También. exactamente. Ah, Por ejemplo, doctor, si se agrava, entonces podríamos tener presencia de PCR, ¿no? Porque estaría aumentando. graficamos PCR en un artrítico, ¿sí? Nosotros tendríamos que mantener esa PCR en niveles normales o abajo de lo normal. Pero si de repente nuestro paciente hace esto, ¿qué pudiéramos pensar? Pues precisamente lo que dijo la compañera, que se puede agravar. A ver, ¿cuáles serían las consecuencias, más bien las causas, perdón, las causas de que este paciente se nos ponga mal? Es un artrítico y de repente vemos una elevación en PCR. ¿Sí? ¿Qué te daría a pensar?
A ver, Brandon. Cuéntanos, ¿qué pensarías de una elevación de PCR en un artrítico? Lilia dijo que se podía agravar, pero ¿por qué razón? ¿Sí nos escucha, Brandon? Sí, es por la inflamación. Pero ¿cuál sería la causa? A ver, ¿quién le echa la mano? ¿Qué pensarían? Profe, podría ser, por ejemplo, si en una temporada de frío o si tiene una infección o si, por ejemplo, tuvo alguna lesión o que no tenga un tratamiento correcto. Exacto, eso último que dijiste es crucial. A mí me daría pensar que en todo este tiempo el paciente tenía la dosis correcta y entonces algo sucedió aquí que elevó la PCR. Ese algo puede ser varias cosas. Una, que la dosis ya no sea suficiente. Dos, que el paciente, esto sería raro, la infección. ¿Por qué? Porque el mismo medicamento evita la inflamación. Entonces, aunque te dé una infección, de hecho sería peligroso en estos pacientes porque están de alguna manera un poco inmunosuprimidos y no se dan cuenta y la inflamación no puede llegar a precipitarse por una infección, ¿sí? A menos de que deje de tomar el medicamento. Entonces, con esto pudieras de alguna manera cachar al paciente si está tomándose el medicamento o que tú elevas la dosis y ves esta situación. Si elevas la dosis y la PCR disminuye, entonces sí era problema de la dosis. Si tú elevas la dosis y aún así el paciente mantiene así estos picos de PCR elevándose, entonces ahí yo pensaría que el paciente nos está mintiendo y seguramente no está tomando el medicamento. ¿Ok? Entonces, fíjense lo importante de esto. Un seguimiento en un artrítico, la PCR nos puede decir mucho. Y es que hay otra cosa que dijo su compañera, bueno, ya no recuerdo quién fue, que dijo, el frío. Resulta que los pacientes artríticos, el frío les afecta muchísimo. Pueden llegar a tener crisis. Entonces, la PCR, de hecho, la PCR nunca se va a manifestar como meseta, se va a manifestar en picos. ¿Por qué? Porque ¿sí? Entonces, después de una crisis, tendríamos que tomar, ¿sí?, la prueba de PCR. Si el paciente nos dijo que su crisis fue hace una semana, pues ya no vamos a encontrar nada tampoco, ¿va? Entonces, es muy importante monitorear a nuestro paciente con PCR para saber cuáles son sus niveles, ¿sí? Y entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿No? Bueno. Doctor, yo. Pero entonces, ¿por qué sería importante evaluar PCR si solamente se presenta como en un límite de tiempo? ¿No sería mejor evaluar algunos otros parámetros de neutrófilos, macrófagos y algo así para Ok. tener Recordemos que este parámetro le llamamos sensible, más no específico. ¿Qué estoy diciendo? Que si tú evalúas solito a la PCR, no te dice absolutamente nada más que te dice, pues está inflamado o no está inflamado. Pero no puedes hacer un diagnóstico con PCR, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta por estornudar la PCR se va a elevar. Entonces, ¿por qué sí es bueno hacer un seguimiento a pesar de que es un metabolito que se degrada rápido? Porque si bien el artrítico va a estar controlado, conforme pase el tiempo, va a generar una crisis aquí y luego disminuye, pero ya no disminuye a los niveles basales. Luego tiene otra crisis y otra crisis y otra crisis y entonces va haciendo esto, ¿sí? Totalmente descompensado, pero nunca en niveles basales. ¿Me explico? Entonces,
ese seguimiento sí es importante hacerlo en ese paciente. ¿Sí? A pesar de que dure muy poco, tiene una ventaja estar midiendo PCR, que es acumulativa. ¿Sí? Y cuando apenas se está degradando en este punto, tiene otra pequeña crisis el paciente y vuelve a elevar, y entonces comienza a acumularse en el sistema sanguíneo, y mientras se va degradando, vuelve a tener otra crisis el paciente porque ya no está bien dosificado, ¿sí? Y esto nos permite observar cómo se está inflamando el paciente. ¿Sí me explico? Claro que si te esperas mucho tiempo, si el paciente te dice, ¿sabe qué, doctor? Tuve una crisis, solo una crisis, hace 2 semanas y ya no volví a tener dolor. Pues, ¿qué te esperarías? Pues una gráfica así, ¿no? O sea, tuvo una crisis, ya no volvió a tener dolor y pues a lo mejor se restableció, ¿no? Entonces, tú lo captaste aquí, pues ya no vale la pena en ese momento hacerle PCR, ¿sí? O bueno, la puedes hacer, no vaya a ser que haya quedado en un nivel descompensado, ¿no? Pero no, ya no vas a esperar a encontrarte unos niveles aquí. Ya que si te dice el paciente, doctor, ayer tuve una crisis, no me la acababa el dolor, no manches, pues rapidísimo hazle el examen para ver qué niveles alcanzó de PCR, ¿no? Ya sabemos que va a salir inflamado, pero los niveles va a ser muy importante, ¿sí? Si tuvo una crisis con mucho dolor y los niveles solamente exceden, no sé, 2 logaritmos, pues a lo mejor dices, bueno, está dentro del todo el esquema, panorama feo, pues está bien, ¿no? Pero si ya tiene 11 logaritmos, la PCR, pues dices, ah, caray, pues necesito darle una dosis masiva, ¿no? De algo para compensarlo. ¿Sí me explico? Sí, doctor, gracias. No, nada. Bien, seguimos entonces. Tenemos acá también los factores de coagulación, que van a ser importantes. Ya sabemos que van a estar involucrados cuando hay un sangrado y todo eso, pero más allá de ello, los factores de coagulación, ¿sí? También llegan aquí no lo dice, pero anótenlo porfa, también activan complemento, ¿sí? Y recordemos que juegan un rol muy importante con las plaquetas también, y las plaquetas son APC, entonces sí tienen ahí una función relevante dentro del sistema inmune. Luego vamos con citocinas. Las citocinas proinflamatorias principalmente son el TNF-alfa, interleucina 1 y aquí anoten otra, que es la interleucina 6. ¿Sí? Que si bien lo podemos encontrar a veces en fases agudas, porque la fase aguda, ¿sí?, de la PCR a lo mejor no va a ser la primera, sino que ya el paciente estuvo sufriendo inflamaciones y ya es su segunda fase aguda, ¿no? De otra crisis. Entonces, fíjense ambos panoramas que podemos encontrar aquí. En este panorama, de las primeras 24 horas, el paciente sufrió una crisis inflamatoria, y si evaluamos PCR y TNF-alfa al mismo tiempo, como fue la primera, ¿sí?, TNF-alfa lo vamos a encontrar bajo, ¿sí?, pero PCR alto. Digamos que el paciente no te hizo mucho caso y siguió con una dosis bajita o no se está tomando el medicamento. Entonces, todos los días se está inflamando, y esto ocasiona que el TNF-alfa vaya acumulándose en circulación y poco a poco vaya desencadenando reacciones inflamatorias que de un inicio no se van a manifestar hasta que esté súper acumulado el TNF-alfa y entonces te genere otra crisis. En la segunda crisis, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver elevado TNF-alfa y vamos a ver elevado PCR. ¿Qué me está diciendo esto a mí?
que, a ver, si yo me encuentro estos dos elevados, no es de ahorita el problema. El problema ya viene de semanas atrás o días atrás, ¿sí? Generalmente semanas, aquí lo estoy ejemplificando de manera muy simple, ¿sí? Pero si TNF-alfa me lo encuentro ya muy elevado, estoy hablando de semanas, ¿sí? Y a la vez PCR, pues entonces estamos hablando de que pasó por una crisis, ¿sí? Desencadenada quizá porque algo estuvo inflamando paulatinamente durante muchas semanas a mi paciente. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna duda con esto? Ajá. Yo sí. Por ejemplo, en la acumulación o la liberación de extremado factor de necrosis tumoral, puede ser que haya como algo que provoque, por ejemplo, la muerte, como lo que pasa en el Streptococcus pneumoniae, o únicamente es proinflamatorio. Dependiendo de los niveles que tú desencadenes de TNF-alfa. Sería muy raro que tú, de un momento a otro, generaras una gran cantidad de TNF-alfa, así, en 24 horas. ¿Sí? Estaríamos hablando de un choque séptico a lo mejor, ¿no? ¿Sí? Un proceso anafiláctico. Ahí sí te creería que TNF-alfa se eleva de un momento a otro. Y eso sí te puede ocasionar la muerte. Pero generalmente TNF-alfa lo vamos a ver en un crecimiento paulatino, ¿sí? Y que se establezca. ¿Ok? Eso es la mayoría de las veces. Si tú ves esa situación que tú dices, o sea, de plano el paciente se murió y estaba el TNF-alfa elevadísimo, pues situaciones como el choque séptico, un paciente quemado o una inflamación de verdad súper drástica, ¿sí? O sea, ya aquí el paciente ya estamos hablando que tuvo fiebre, que de verdad se puso muy grave, pues aquí vamos a ver una elevación aguda de TNF-alfa, ¿no? Pero, pues también aquí tendría que ir acompañada igual, ¿sí? De PCR. Con puro TNF-alfa pues no sería suficiente tener un diagnóstico, ¿no? Eso solamente te está diciendo que es inflamación. Ahora, esta citocina, su principal función es la inflamación, ¿sí? Sí tiene que ver con receptores de muerte celulares, y más adelante en otras clases vamos a ver que prácticamente TNF-alfa está involucrado en todas las enfermedades, llámese Alzheimer, Parkinson, diabetes, todas las enfermedades está involucrado, ¿sí? Entonces, en algunas enfermedades sí tiene que ver con muerte celular, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda, chicos, hasta aquí? ¿No? Ok, entonces, a ver, para puntualizar esto, si nosotros recibiéramos en urgencias un paciente que acaba de tener un accidente de auto, ¿sí? Politraumatizado, ¿cómo veríamos a la PCR? ¿Sí? Aquí tenemos 0, 24 horas. Acaba de tener el accidente. PCR, ¿cómo estaría? Elevado, ¿verdad? Tendremos PCR elevado. Elevado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién elevó PCR? La inflamación aguda. La inflamación de los múltiples golpes que tuvo en el accidente, ¿cierto? Más si el paciente tuvo politraumatismo craneoencefálico, que es muy común en los accidentes de auto, ¿no? Se pegó en el cristal y pues entonces presenta inflamación, ¿no? O presenta múltiples golpes, también por el cinturón o porque no traía el cinturón, ¿sí? Incluso puede llegar a haber estallamiento de órganos y pues ahí sí veríamos la PCR elevadísima. Y es que hay algo que no les he dicho. La PCR, uno de los principales órganos que la puede producir es el hígado, ¿sí? Cuando hay un proceso inflamatorio, sobre todo si es hepático, pues esto se eleva estratosféricamente, ¿no? Cuando tenemos un paciente cirrótico y que acaba de tener una crisis, pues entonces, crisis me refiero a que el paciente es cirrótico y luego se empinó una botella de tequila, pues imagínense cómo se va a manifestar la PCR, ¿no? O que el paciente tenga hepatitis C, virus, ¿sí? Y de repente dejó de tomar el medicamento, pues recordemos que el hígado es un órgano que tiene células de transformación, es decir, se replican muy rápido, y a la vez el virus, pues entonces también se puede llegar a elevar drásticamente, ¿no? ¿Sí?
Ahora, si nos llega un paciente infartado, ¿cómo encontraremos la PCR? ¿Baja o alta? Alta, ¿no, Doc? Exacto. ¿Sí? ¿Y qué nos va a indicar si es así? Si, por ejemplo, tiene un logaritmo, 2 logaritmos, o 3 logaritmos, o 10 logaritmos. ¿Qué nos indicaría en un paciente infartado? O sea, ya sabemos que está infartado. ¿Para qué le medimos PCR si ya sabemos que nos va a salir alta? Pues para ver cuánto tiempo ha transcurrido desde el infarto. No, pues imagínate que el paciente te llevó a urgencias y te lo llevan los familiares y dicen, se acaba de infartar. Tú dices, ok, mándales una PCR. ¿Para qué? Si ya ¿No es sabes. que esto sería para medir el grado del infarto? Exacto. El grado del infarto en respecto a la extensión. ¿Sí? Porque lo que tú quieres evaluar, tú ya sabes que un infarto, ¿sí? Voy a intentar dibujar un corazón aquí. No, más o menos, ¿no? Tú ya sabes que en un infarto, pues hay un bloqueo, ¿ok? Y ese bloqueo involucra zonas del mismo corazón. Por ejemplo, imaginemos que aquí están los vasos sanguíneos. Si nosotros tenemos un bloqueo aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está viendo la PCR? La extensión de hipoxia que generó ese bloqueo y que esos miocitos pues dejaron de funcionar. Entonces te está hablando de extensión. Si te dices, pues es que se elevó un logaritmo, bueno, no alcanzó una extensión muy grande. Pero si se elevó 20 logaritmos, pues dices, no manches, ya aquí prácticamente el infarto sí afectó gran parte del corazón. ¿Sí? Entonces, por eso es importante medir PCR, para saber qué tan extenso fue el daño. Y cuando es infarto fulminante, ¿cómo cuántos logaritmos sube la PCR, Doc? No, pues ahí, si lo pudieras medir, porque cuando es un infarto fulminante ya prácticamente te lo lleva muerto, ya el metabolito, mira, generalmente te lo llevan, de aquí que van los peritos y Basemef y todo, pues ya pasaron un montón de horas, ¿sí? Sería aventurarnos mucho, ¿no? Pero pues ahí, dependiendo de qué tanto daño ocasionó, ¿sí? Porque hay infartos que de repente son muy rápidos, hay infartos que duran algunos minutos, pues no sé, estaríamos hablando, no sé, 50 logaritmos, o sea, sería dependiendo de la extensión que haya abarcado, ¿no? Y la agonía que le causó al paciente, ¿sí? En el caso de que en ese momento tomáramos muestra, ¿no? Porque pues ya cuando te lo llevan muerto es súper difícil sacar sangre de un muerto, súper difícil. Y más, pues evaluar el metabolito más, ¿va? ¿Qué les iba a preguntar? Ok. ¿Cómo veríamos la PCR en un paciente con lupus? Muy elevada. ¿Por qué? Bueno, yo tenía en mi conocimiento que el lupus es una enfermedad autoinmune, pero que genera mucha inflamación. Ok, entonces, si tú tienes un paciente con lupus, te llega a consulta porque se sintió mal y luego mides PCR y encuentras esto, ¿qué te hace pensar? Porque si tú me estás diciendo que es una enfermedad autoinmune, pensaría yo que es el mismo panorama del artrítico, ¿no? Que se agravó. Exacto. Algo hay que investigar qué, ¿sí? Algo le hizo reacción a ese paciente, ¿sí? Y tuvo una crisis aguda. Pero eso no es normal. En un paciente con lupus deberíamos encontrar, pues, a lo mejor niveles medio elevados, ¿sí? Pero controlado, ¿sí? El hecho de que se eleve drásticamente, eso nos hace pensar de que algo estuvo mal, ya sea la dosis o el paciente se sometió, no sé, de repente salió al sol. Ustedes saben que con los rayos UV, pues el paciente se puede poner mal, o a lo mejor tuvo una infección ahí y se puso mal el paciente. Algo sucedió, ¿sí? Entonces hay que buscar la causa, ¿sí? Entonces, ¿sí entienden la diferencia de medir TNF-alfa a medir PCR? ¿Y en qué situaciones te conviene medirla? ¿O a alguien le quedó una duda?
En ese caso, entonces, la que se vería elevada sería la TNF. Sí, dependiendo de cómo tengas controlado a tu paciente. ¿Sí? Si tu paciente está controlado, pues ambas van a estar ahí en niveles, pues a lo mejor medio altos, pero controlados. ¿Ok? Si tu paciente está así y tú ya estás captándolo en esta situación, pues algo está mal, algo te está fallando en el tratamiento. Si tu paciente te está haciendo caso, a lo mejor ahí te estás equivocando de dosis. ¿Sí? Porque no deberías tenerlo tan elevado. Si tu paciente lo encuentras así, pues ni siquiera está controlado, ¿no? Ahí tú tendrías que reevaluar toda su historia clínica para ver qué acciones vas a tomar para poder llevar al paciente a un control. Nunca vas a poder disminuir a niveles normales a este tipo de pacientes, sobre todo cuando son autoinmunes. ¿Por qué? Porque esos pacientes, imagínense, pongo el ejemplo del lupus. En el lupus, a los pacientes les dan un medicamento que prácticamente es como una quimioterapia. Son muy agresivos estos medicamentos. Y ese mismo medicamento destruye células. Entonces, finalmente causas una propia inflamación, pero la mantienes baja. ¿Sí? Un paciente con lupus que se embaraza, no, olvídate, lo descontrolas así, horrible. ¿Sí? Por eso es muy peligroso que esos pacientes se embaracen. ¿Sí? Entonces, sí puedes dar seguimiento. Estas moléculas, chicos, les ayudan muchísimo en la clínica, sobre todo si quieren ser reumatólogos, pues, o incluso en urgencias, hablando de PCR. ¿Sí? Te puede sacar de muchos apuros para poder entender la situación del paciente. ¿Sí? El punto es que sepan usarlos, ¿va? Porque hay muchos médicos ya en la clínica que no se quieren, escuchan TNF-alfa y dicen, ay, no, yo no me meto con las moléculas. No, métanse con las moléculas, porque las moléculas les van a decir muchísimo. Por ejemplo, hablando en estas situaciones, les pongo el ejemplo de que te llega un paciente, voy a borrar aquí un poquito. Te llega un paciente que acaba de tener un accidente en moto. ¿Sí? Si tú mides PCR, obviamente vas a encontrar elevada por el politraumatismo. ¿Sí? Pero ese paciente que tuvo el accidente en moto, que derrapó 30 metros en el asfalto y llega con una herida expuesta, ¿sí? De repente tiene fiebre. ¿Sí? Si nosotros medimos el TNF-alfa, pudiéramos encontrar, ya si tiene fiebre, pues a lo mejor podríamos pensar esto, ¿no? Es una elevación considerable de TNF-alfa, que seguramente si lo vas monitoreando y lo dejas así, va a llegar a causar esto. ¿Sí? ¿Qué me da a pensar en la clínica si yo veo que tiene fiebre mi paciente? Pues si mido otra citocina, que es la interleucina 1, si yo la mido en ese momento, la interleucina 1 va a estar así. ¿Okay? ¿Por qué? Porque resulta que cuando se eleva el TNF-alfa, a la par se eleva la interleucina 1, y la interleucina 1 es la única citocina capaz de cruzar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Para llegar al hipotálamo. ¿Sí? Y en el hipotálamo sabemos que es el sistema regulador de temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, esta citocina activa al hipotálamo y entonces la temperatura aumenta drásticamente a fiebre. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Qué pasó con nuestro paciente? ¿Será que los golpes que se dio en el accidente de moto fueron tan drásticos como para que le diera fiebre? A ver, platíquenme, ¿qué pensarían ustedes? Pues tal vez que la inflamación que pasó a ser sistémica y por eso elevó la temperatura. Ok, te doy toda la razón, tienes toda la razón, es una inflamación sistémica, pero lo que no me cuadra es que un golpe, un politraumatismo te lleve a una inflamación sistémica. Ahí no me cuadra. El puro golpe no te pudo haber ocasionado eso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué te hace pensar? Tal vez porque estuvo en contacto con asfalto se infectó. Exactamente. Lo primero que debes de pensar es que
debido a que tuvo una fractura expuesta o a lo mejor se quemó la piel por el asfalto, ¿sí? Agarraron un montón de bacterias y se infectó. Cuando te llega al hospital y tiene fiebre, ¿sí? Aparte del golpe, aparte del traumatismo que te está elevando una inflamación, debo de considerar medir interleucina 1. Si la encuentro elevadísima, la explicación de la fiebre es que tuvo una infección. Y antes de hacer cualquier procedimiento quirúrgico, necesito quitar la infección y necesito quitar la inflamación. ¿Sí? Por eso vemos ahí a veces al hospital el paciente con la fractura expuesta. ¿Y por qué no lo atienden? Pues estamos esperando que haga efecto el fármaco, ¿eh? ¿Sí? No lo podemos intervenir ahí todo inflamado. ¿Vale? Entonces, fíjense. Tú, sin medir, que te llegue el paciente inflamado, politraumatismo y con fiebre, inmediatamente piensa, este paciente se me infectó. ¿Sí? Corrobóralo en la clínica con la interleucina 1. Si lo puedes hacer, bueno, si el hospital da para eso, ¿verdad? Porque a veces te dicen que no hay reactivos. Pero si el hospital da para eso, pues corrobóralo. ¿Sí está claro? Entonces, fíjense lo importante de esto, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Oiga, doctor, una pregunta. Las interleucinas también para combatir los tejidos infectados van a dar van a promover una migración de leucocitos. Sí. Por eso hay interleucinas. Por ejemplo, aquí podemos hablar de la interleucina 8. La interleucina 8, cuando se secreta en un proceso inflamatorio también, estaríamos hablando de una movilidad celular. ¿Qué quiere decir esto? En esta misma gráfica. Si lo ponemos en verde, ¿sí? Esto lo estaríamos viendo así, la interleucina 8. Hasta que alcance una meseta. ¿Qué nos está haciendo aquí? Que conforme vaya pasando el tiempo, interleucina 8 está induciendo el reclutamiento masivo de células. ¿Por qué? Porque es un factor quimiotáctico. ¿Ok? Si este paciente lo dejáramos en una evolución sin medicamento y tratamiento, llegaría a un punto en que el paciente presentaría una inflamación tan drástica, edemas por todos lados, porque la interleucina 8 está elevada. ¿Sí? De que no le diste ningún medicamento y con el transcurso del tiempo, y es que a veces así te llegan los pacientes a la Cruz Verde, así de que, no, pues me atropellaron ayer y pues como no me dolía, me aguanté y hasta ahorita, ¿no? Y te llegó ahí con la pierna a punto de amputar. ¿Sí? Y esto se debe al reclutamiento masivo, ¿sí? De células, que es lo que tú mencionas. ¿Sí? Pero sí, es debido Y ahí es cuando se hace o sea, entre más, bueno, pues sí, como dijo, ¿no? Entre más tiempo pasa, más se agrava, ¿no? La inflamación. Así es. Sí, si no la detienes, esto puede llegar a ser muy drástico y peligroso para el paciente. ¿Sí? Sobre todo, si no detienes la elevación de la interleucina 1, porque si de verdad dejas que se eleve tanto, el paciente puede llegar a la temperatura puede llegar de 39 a 42 grados, o sea, entiéndase 42 grados, ya al paciente hasta convulsiones epilépticas le van a dar, ¿no? En un choque séptico. Recordemos que los puntos para evaluar una inflamación sistémica es la taquicardia, la elevación de temperatura o incluso al contrario puede haber una hipotermia, ¿sí? Menos de 36 grados en el paciente. ¿Sí? Y ahí todos esos parámetros te van a dar a entender de que el paciente tiene una infección, una inflamación sistémica. ¿Sí? Y hay que corroborar por qué. Gracias, doc. No, por nada. Muy bien. Entonces, seguimos aquí con las citocinas. Tenemos acá también los interferones, el alfa, el beta y el gamma. ¿Sí? Todos los interferones se asocian a respuestas de infección viral. Y es que, además de activar a los macrófagos, los interferones también activan a las células NK. ¿Ok? Y las células NK, recordemos que son las únicas que pueden desencadenar una acción en contra de células infectadas. Por eso son tan importantes. No sé si han visto en la clínica, un paciente con SIDA, le inyectamos interferón. ¿Sí? Un paciente con
con cáncer le inyectamos interferón. Un paciente con hepatitis C le inyectamos interferón. ¿Con qué propósito? Con elevar la cantidad de células NK para que estas células reconozcan aquellas células infectadas o reconozcan aquellas células cancerígenas. ¿Sí? Porque, que no se nos olvide, las NK de manera normal están en el 1% de los leucocitos. Si nosotros inyectamos interferón, pues nuestra finalidad es que lleguemos hasta un 10% de leucocitos para que tengamos una acción de verdad. Consecuencias de esto, las mismas NK, al estar reconociendo células infectadas o células cancerígenas, pues ellas mismas van a elevar un proceso inflamatorio. Eso sí, puede ser normal que cuando inyectemos el interferón, pues a lo mejor el paciente de repente nos cursa con fiebre en algún punto, ¿sí? Y es porque las células NK pues, están elevando la interleucina 1, ¿no? Y puede llegar a ser normal, ¿sí? Hasta cierto punto, y hay que controlarlo, que no se nos desfase, ¿no? ¿Sale? Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta, pero son muy efectivos los interferones. Y bueno, ya después vamos a hablar de cada una de las citocinas, aquí solamente son unos ejemplos, la 12, la 15, ¿sí? Que también van a contribuir al proceso inflamatorio, van a ser homólogas incluso a los interferones, ¿sí? Y tenemos una muy importante que ya habíamos hablado de ella, que es la interleucina 10, que es una citocina antiinflamatoria, es decir, esta citocina va a inhibir a todas las demás, sobre todo al TNF-alfa, para detener la inflamación. Y es que tu mismo cuerpo, ¿sí? Si nosotros quisiéramos graficar aquí la interleucina 10, a ver, vamos a hablar con esto. La interleucina 10 se vería así, ¿sí? Hasta que empiece a elevarse. Si la interleucina 10 la tenemos elevada, las demás harían lo contrario. Disminuirían. ¿Sí? Los tendríamos totalmente inhibidas con la interleucina 10. ¿Va? Entendamos entonces que la interleucina 10 va a ser crucial, ¿sí? Para poder paliar la inflamación. ¿Sí? Todas las dejamos caer en el momento que elevamos interleucina 10. Pero en el momento que estas estén elevadas, probablemente interleucina 10 esté disminuida. ¿Sí? Como dato curioso, los pacientes que tienen obesidad presentan una disminución de interleucina 10. Sin embargo, ensayos que se han hecho de manera experimental, tratar de inducir o inyectar interleucina 10 en pacientes con obesidad, pues resulta que no se les quitó la obesidad. Y es que, ¿por qué la interleucina 10 está disminuida en la obesidad? Porque recordemos que el adipocito, entre más adipocitos haya, el TNF-alfa se eleva más porque el adipocito produce TNF-alfa, ¿sí? Y eso induce que la interleucina 10 disminuya. ¿Ok? Bueno, como dato cultural. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Creo que no. ¿No? Ok, seguimos. Bueno, ya hablábamos de la proteína C reactiva y vamos al meollo del asunto de hoy, ¿sí? Los TLRs. ¿Sí? Todo esto, que es parte del sistema inmuninato, de todo lo que acabamos de decir, ¿sí? No fuera posible sin estos receptores llamados TLRs, receptores tipo TOL o TOL-like receptors. Resulta que estos receptores se descubrieron en 1996. O sea, prácticamente hace poquito, y digo hace poquito en relación a los años que tiene la medicina, que es de toda la vida, ¿sí? Y estos receptores se descubrieron en la mosca de la fruta, que se llama Drosophila melanogaster, ¿sí? Resulta que estos receptores, lo que descubrieron ellos es que en las células de la mosca, las células inmunes, abundaba una proteína a la cual llamaron proteína TOL, ¿sí? Cuando hacen la secuenciación del genoma de la mosca y lo comparan con la secuenciación del genoma humano, ¿sí? Se dan cuenta que nuestras células también tienen una proteína muy parecida, tanto en membrana como en el citoplasma. Y dijeron, pues fíjense que es la misma proteína. Pensaban que era exactamente la misma proteína. Años más tarde se dan cuenta que son proteínas diferentes, pero ya le habían puesto el nombre de proteína TOL. Entonces, solo le cambiaron el nombre a receptores tipo TOL, haciendo alusión a la proteína que se descubrió en la mosca.
¿sí? Y se les quedó el nombre de receptores tipo TOL. Bien, ¿qué son estos receptores tipo TOL? Estos receptores lo que hacen es captar patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué quiere decir esto? Se los dibujo aquí. Imaginemos que aquí hay una bacteria, ¿sí? Y esta bacteria tiene en su membrana, pues, diferentes proteínas. Esas proteínas les vamos a llamar epítopes, ¿sí? Que son, todo en su conjunto, toda la bacteria es un antígeno, ya lo sabemos. Ese antígeno está compuesto de epítopes. Cada una de estas proteínas será un epítope. Pero para los receptores tipo TOL, cada uno de estas proteínas de membrana son patrones moleculares asociados a patógenos. Por ejemplo, como la manosa. Imaginemos que esta es manosa, esta molécula que está aquí, ¿sí? La manosa, el sistema inmune no sabe que es una bacteria, ¿sí? Solo reconoce a la manosa. ¿Qué está haciendo? Reconociendo un patrón molecular que está asociado a un patógeno que es la bacteria. ¿Me expliqué? ¿O alguien no entendió este concepto? ¿Todo claro? Sí, doctor. Creo que Yo la verdad me medio perdí ahí. Va de nuevo, ¿sí? Tú tienes una bacteria que tiene moléculas de manosa en su membrana, ¿va? El sistema inmune no sabe que es una bacteria, porque recordemos que el sistema inmune no tiene la capacidad de reconocer si es un parásito, si es una bacteria, si es un virus. Solo reacciona ante situaciones que se le hagan extrañas. ¿Cuáles son esas situaciones? La manosa. ¿Por qué? Porque nuestras células pues no tienen manosa, entonces el hecho de encontrar manosa en algo se le va a hacer sumamente extraño y va a reaccionar, ¿sí? Entonces, a estas moléculas de manosa, ¿sí?, le vamos a llamar un patrón molecular. ¿Por qué? Porque es algo que persiste en otras bacterias, ¿sí?, a nivel molecular. Es un patrón molecular. Sin embargo, ese patrón molecular está asociado a un patógeno, es decir, es parte de un patógeno. De esa manera, gracias a los patrones moleculares asociados a patógenos, es que nuestro sistema inmune reconoce que esto es una bacteria, ¿sí? Sin saber cómo se llama esa bacteria, si es E. coli o Salmonella, no tiene idea, solo sabe que es una bacteria gracias a que reconoció patrones moleculares asociados a esa bacteria. ¿Sí me expliqué? Sí, como patrón de reconocimiento, pues. Exactamente, ¿sí? Ya. Entonces, lo que hacen nuestros receptores tipo TOL es encontrar esos patrones de reconocimiento, ¿sí?, en los patógenos. Y en el ser humano, aquí ya le vamos a cambiar, ya existen 12 descritos, y en los ratones existen 13. ¿Por qué hacemos referencia en los ratones? Porque en los ratones es donde prácticamente se han encontrado todos y luego se corroboran en el humano, ¿sí? Entonces, si hay 13 en los ratones, pues a lo mejor estamos esperando que también haya 13 en el humano. Sin embargo, hasta ahorita solamente se han reconocido 12 y uno está en duda, ¿no? ¿Dónde están estos receptores tipo TOL? Pues van a estar en los macrófagos, células dendríticas, células epiteliales, neutrófilos, prácticamente todas las células del sistema inmune innato, ¿sí? Y lo que hacen estos receptores es que un receptor, recordemos, tiene una porción extracelular, es decir, afuera de la célula, luego una porción transmembranal entre la bicapa de fosfolípidos y una porción que se encuentra en el citoplasma que le vamos a llamar cola citoplasmática o porción intracelular, ¿sí? Que es lo mismo que estamos viendo aquí, ¿no? Esto de aquí. Va. Entonces, nuestro TLR reconoce al patógeno a través de los PAMs, ¿sí?, de los patrones moleculares asociados a patógenos. Y a través de la cola citoplasmática ejerce un estímulo que llega al DNA. Recordemos que cuando hablamos de DNA y tenemos nuestro genoma así y tenemos una flecha, no sé si recuerdan sus clases de biología molecular, pero esto significa
inicio de la expresión genética, ¿sí? Como lo vemos aquí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va a empezar a sintetizar un RNA y luego el RNA va al citoplasma y en el citoplasma va a producir una proteína que finalmente esa proteína ejerce una acción, ¿sí? Así es, esa es la comunicación. Siempre que reconozca un patógeno, va a producir una acción, ¿vale? Y nuestros TLRs, vamos a encontrar TLRs de membrana y TLRs de citoplasma. ¿Por qué? Porque resulta que nuestros TLRs de membrana pues van a reconocer patrones moleculares asociados a algún patógeno extracelulares, como una bacteria, como un parásito, ¿sí? Incluso algunos hongos, ¿no? Ejemplos. También déjenme decirle, los TLRs pueden estar combinados o pueden funcionar solos. Los únicos TLRs que pueden estar combinados es el 2 y el 6, y el 2 y el 1, que van a ser heterodímeros. Cuando el 2 está combinado con el 6, detecta moléculas de acil-lipopéptidos. Es decir, un ejemplo de esto va a ser el micoplasma. Pero cuando el 2 está combinado con el 1, detecta tracil-lipopéptidos, es decir, micobacteria. Un ejemplo de un TLR solo, el TLR5 detecta moléculas de flagelina, es decir, todas aquellas bacterias que tengan flagelos van a ser detectadas por el TLR5. Y el TLR4, entre sus muchas cosas, detecta lipopolisacárido. Cabe destacar que el TLR4 tiene un cofactor llamado MD2, que ahorita vamos a ver para qué sirve. Los TLRs internos, los que están en citoplasma. ¿Por qué queremos TLRs en citoplasma? Pues porque resulta que también hay patógenos, como los virus, que no van a estar externos en una membrana, sino que se van a introducir en nuestras células. Entonces, una vez dentro, estos TLRs tendrán que descubrir a esos patógenos. Tenemos como ejemplo el TLR3, que detecta moléculas de RNA de doble cadena. El 7, que detecta moléculas de RNA de cadena sencilla, ¿sí? El TLR9, que detecta las islas CpG que hablábamos en un inicio, ¿va? La distribución, pues va a ser más o menos así, ¿no? Si se fijan, el macrófago es de las células que más TLR tiene, pues prácticamente tiene todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una célula que sus funciones son generales, sus funciones es de reconocimiento. Entonces es normal que tenga todos los tipos de TLR para poder reconocer una gran variedad de patógenos. En cambio, veamos, la célula T tiene solo algunos cuantos. ¿Por qué? Porque entre más especializada sea una célula, menos TLRs va a tener. Y entre menos especializada sea una célula, más va a tener. ¿Sí queda claro? No nos convendría a nosotros que por ejemplo, un eosinófilo, que es una célula especializada, tuviese todos estos TLRs, porque entonces cada rato tendríamos histamina degranulada por nuestros tejidos, ¿no? Y eso no nos conviene, nos llevaría a una inflamación crónica todo el tiempo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Y si hay patologías donde los TLR se presentan más en otros, o sea, como en eosinófilos. No, a menos de que tengas una mutación, pero eso sería sumamente raro, ¿eh? No, Okay. de hecho creo que ni siquiera están descritas. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos? Va, gracias. No, por nada. ¿Vamos bien? Porque va a empezar lo difícil. Bueno, seguimos. Les dejo esta tabla. Ojalá le puedan tomar ahí captura de pantalla a esta tabla. Ojo, que también me gustaría que buscaran una más actualizada porque esta es del 2004. Pero les explico. En esta tabla, en la primera columna, tenemos a los TLRs, ¿no? Tenemos el 1, el 2, hasta acá que está descrito el 11, ¿no? Y cada TLR, en la segunda columna, vamos a tener que reconoce, como bien decíamos, tracil-lipopéptidos, ¿sí? Y nos dice a qué corresponde en la tercera columna, qué tipo de patógeno corresponde. Y aquí nos dice bacterias y micobacterias, ¿sí? Entonces, si se fijan, el TLR2 pues, reconoce todo esto, ¿no? Todos estos son los patrones moleculares que pertenecen a todos estos patógenos. ¿Ok? Esa es la manera de leer esta tabla.
¿Qué quiero que hagan con esta tabla? Que en su clase de microbiología, quiero que patógeno que vean en micro, me digan, vimos, no sé, los gram positivos. Pues resulta que los gram positivos presentan péptidoglicano y eso nuestro sistema inmune lo detecta a través del TLR2. Y en la otra clase, no sé, vimos gram negativos. Pues resulta que los gram negativos tienen lipopolisacáridos y eso lo detecta el TLR4. ¿Sí? Y en la siguiente clase vimos los hongos. Y los hongos pues, tienen esta molécula que son detectados por el TLR6. Entonces, patógeno que vean en micro, quiero que lo asocien cómo el sistema inmune va a detectar ese patógeno, ¿sí? A través de qué receptor, para que se vayan, ¿cómo decirlo? Asociando ustedes sus clases con inmunología. Oiga, Doc, y por ejemplo, en el TLR6 también dice que a las gram positivas también los detectan, y luego en el TLR2 también salen los hongos para detectarlos ahí, ¿cómo sería? A ver, déjalo ubico en... ok. Es que, chécate, lo que dice es que ambos detectan hongos, ¿sí? Ambos aquí, en este caso, pues, está diciendo que es la misma molécula. Pero ojo, estamos hablando del TLR6 y el TLR2, que quedamos que son de los únicos que pueden tener combinaciones, ¿sí? Entonces, y de hecho el TLR2 y el 1, ¿sí? Son los que pueden formar combinaciones. Pero mira, pongamos otro ejemplo. Déjame ver si está aquí en esta tabla. Por ejemplo, aquí, virus. El TLR7 dice que detecta virus gracias a que son RNA de cadena sencilla. Y el TLR8 también detecta virus gracias a que son RNA de cadena sencilla. ¿Qué nos está indicando? Pues que esos virus de cadena sencilla de RNA puede ser detectado por uno de estos dos. O sea, no hay una exclusividad en este caso. Exclusividad, pues podemos hablar de la flagelina, que nadie más lo hace, lipopolisacárido, que nadie más lo hace, ¿sí? Y creo que son, bueno, los triacilipopéptidos, nadie más lo hace, más que el 1, ¿sí? Algunos sí son exclusivos y otros pueden ser detectados por más de un TLR, ¿sí? Sí, como el TLR3 que nada más detecta los de doble cadena de ARNA. Ahí sería, por ejemplo, el coronavirus sería por TLR3. Exacto. El coronavirus debería ser detectado por TLR3. Oh, ya. Gracias, Doc. ¿Vale? No, por nada. Ok. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la biología molecular de los TLRs. ¿Sí? Estos TLRs tienen aproximadamente regiones conservadas de 200 aminoácidos y tienen una homología al receptor de interleucina 1, es decir, se parecen. ¿Sí? Si nosotros comparamos el receptor de la interleucina 1 y lo comparamos con cualquier receptor tipo TOL, por la parte extracelular van a ser diferentes. ¿Sí? Pues este obviamente reconoce interleucina 1 y este va a reconocer patrones. Y es que en la parte extracelular los TLRs tienen regiones ricas en leucina. Eso significa LRR, Leucine Rich Regions. ¿Sí? Pero en la parte de abajo, en la cola citoplasmática, ojo aquí, tienen similitudes. Estas que llamamos cajas son dominios, ¿sí? Que van a ser muy similares. Aquí es donde tiene las regiones conservadas. A estos dominios les vamos a llamar regiones TIR, ¿sí? O regiones tipo inmunoglobulina, ¿sí? Estas regiones TIR o colas citoplasmáticas de los TLRs, ¿qué nos está diciendo el hecho de que sean similares? Que reconocen cosas diferentes, por aquí, pero que el estímulo que van a generar una interleucina 1 o reconocer un patrón molecular va a ser similar. ¿Vale? ¿Sí queda claro esto? Sí, doctor. O bueno, no sé si. Ok. Ahora bien, tómenle captura de pantalla esto también, porque son todas las moléculas que vamos a ver ahorita. Este es un glosario de moléculas.
Doc, Ustedes hablando me de dicen. captura de pantalla, ¿cree que me pueda poner otra vez la diapositiva donde están los comparativos entre los TLRs? Es que no alcancé a tomarle foto. Sí, claro que sí. Esa, ¿verdad? No, la que está un poquito más atrás. Ah, caray. Otro poquito. Otro ¿Ah? poquito. Es esa. Ok. Listo. Gracias. No, por nada. Ok. Entonces, ¿ya le tomaron captura a estos? Sí. Sí, Sí, ya. Muy bien. Vamos a ver la vía de señalización. Ok. Estos son los TLRs. Por este lado tenemos a todos los de membrana y por este lado a todos los que están en citoplasma. ¿Sí? Vamos a dar explicación a esto. Primero, comenzamos con, ¿cuál les gusta? A ver, el 11. ¿Sí? El 11, que nos dice que tiene, bueno, allá buscarán en esta tablita que les puse aquí, el 11 decía no descrito, ¿sí? Que dice Uropatomic bacteria, ¿no? Pero les dejo de tarea, porfa, si pueden buscar una tablita más actualizada, que sí las hay, pues para que vean qué tipo de ligandos es lo que reconoce el 11. Entonces, digamos que llega la bacteria que reconoce, ¿sí? Y el 11 interactúa, ¿no? Por la parte extracelular. Entonces, se genera un impulso eléctrico que culmina, estas bolitas son las colas citoplasmáticas, es decir, las regiones TIR, y a su vez, estas regiones TIR se fosforilan. Ese fosfato pasa a la segunda molécula que está acoplada a las regiones TIR, que en este caso es el MID88, como lo vemos aquí. ¿Sí? MID88 significa factor mieloide de diferenciación 88. ¿Ah? Entonces, este MID88 a su vez nos dice que fosforila un complejo. Este complejo llamado complejo IRAC. Si nos vamos al glosario, para eso quiero que tengan el glosario, IRAC son quinasas asociadas a receptores de interleucina 1. Ojo, quinasas. ¿Qué son las quinasas? Si recuerdan sus clases de bioquímica, las quinasas eran moléculas que transportaban fosfatos. ¿Okay? Y aquí tenemos 3 quinasas, o sea, 3 IRAC. La IRAC 4, la IRAC 2 y la IRAC 1, que a su vez están acopladas a una molécula que prácticamente la tienen, digamos, secuestrada, ¿sí? Llamada TRAF6. Vamos al glosario. TRAF, ¿sí? Factores asociados a receptores de TNF-alfa. TRAF6, ¿sí? El momento que estas quinasas son fosforiladas, TRAF6 es liberado, ¿sí? Para fosforilar un segundo complejo de 2 moléculas llamadas TAP y una molécula llamada TAC. Veamos el glosario. ¿Sí? TAP son proteínas de unión, nos dice, a otra quinasa llamada TAC, que es esta de aquí abajo. ¿Sí? Quinasa activada por TGF-beta. Entonces, nos está diciendo que TRAF6 va a fosforilar a este complejo para que finalmente esta quinasa TAC, ¿sí? Active 3 vías de señalización. La primera es a través de un complejo, un tercer complejo, aquí nos hace falta una, que se llama IKK. El complejo IKK, le vamos a hablar, a llamar, IKK alfa, beta y gamma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es IKK? No sé si los anoté acá. No lo anoté. IKK es quinasa de inhibición de cadena kappa. ¿Sí? Quinasa de inhibición de cadena kappa. ¿Okay? Cuando este complejo es fosforilado, como su nombre nos está diciendo, está inhibiendo una molécula. ¿Qué molécula es esa? El NF-κB. Es decir, cuando fosforilamos este complejo, se desarticula y liberamos NF-κB. ¿Qué quiere decir NF-κB? Es factor nuclear potenciador, ojo, de cadena kappa de células B. A pesar de que dice
de células B está presente en todas las células, ¿sí? Entonces, vamos a ver otra vez la dinámica. Se fosforila el complejo IKK, se desarticula IKK, libera NF-κB, ¿sí? Y este NF-κB pasa al núcleo. ¿Y qué hace NF-κB? De verdad, esta molécula, grábensela, porque está presente en prácticamente todas las enfermedades. Es una de las moléculas más importantes en medicina. NF-κB, factor nuclear potenciador de cadena kappa de células B. El NF-κB, cuando pasa al núcleo, funciona como un factor transcripcional, ¿sí? Se une al DNA, a regiones promotoras, para producir citocinas proinflamatorias, es decir, TNF-alfa, ¿sí? Interleucina 1, interleucina 6, entre otras. ¿Ok? Entonces, aquí, esta vía de señalización, ¿qué nos está produciendo? Inflamación. Nos está diciendo que vamos a elevar inflamación. Por otro lado, en una segunda vía de señalización, vamos a tener una activación de las MAP quinasas, es decir, la 4 y la 7 de las MAP quinasas. Que estas, a su vez, ya lo veíamos la clase pasada, activan al JNK y que el JNK aquí nos simplifica a AP1. Recordemos que AP1, que significa proteína asociada a 1, está compuesto por dos moléculas, que lo veíamos la clase pasada. Una se llama CFOS, así no puedo escribir, así que una disculpa por la lentitud, y CYUN. Ok. Entonces, una vez que se active el AP1, recordando igual, la vez pasada decíamos que el AP1 es el factor transcripcional para la ciclina D. Es decir que gracias a esta pequeña vía de señalización entramos a G1. De estar la célula en G0, entramos a G1 para la división celular. Y la tercera vía de señalización que desencadena este complejo es la activación de las MAP quinasas 3 y 6 para la liberación del P38 y la activación de una molécula llamada CREP, que estas van a contribuir, ¿sí?, al ciclo celular. Van a dar sustento a que continúe el G1 hacia S, G2 y posteriormente M. Entonces, fíjense, ¿qué involucró el reconocimiento de esta bacteria? Finalmente, en la elevación de inflamación y división celular. ¿Dudas? O sea que o puede causar inflamación o puede dar inhibición, cualquiera de las tres vías. No, ¿inhibición de qué? ¿O a qué te refieres con inhibición? Sí, es que ahorita usted dijo inhibición, entonces por eso me saqué de onda. No. O sea, me refiero que, ¿qué es lo que hace esta vía de señalización? Activación de la inflamación. Ajá. ¿Sí? Y división celular. Ah, ok, le entendí Sí, mal entonces. Sí, no te preocupes. División celular e inflamación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con esto? Para seguir viendo los demás. ¿No? Bueno. Vamos a ver el ejemplo de uno intracelular. Tenemos el ejemplo aquí del RNA de doble cadena. ¿Sí? Este RNA de doble cadena estamos hablando, pues, de un virus, ¿no? Un virus que tenga RNA de doble cadena. Entonces, cuando es reconocido este RNA de doble cadena, ¿sí?, este TLR3 se va a activar igual. La cola citoplasmática o la región TIR se va a fosforilar. Esto, a su vez, fosforila una segunda molécula llamada TRIF, es la que tenemos aquí, ¿no? Guíense por los colores. ¿Sí? TRIF. ¿Qué es TRIF? TRIF nos dice que es un dominio, ¿sí?, que tiene una proteína adaptadora de inducción a interferones. Con esto nos está diciendo todo, ¿no? O sea, vamos a producir interferones. ¿Sí? Un dominio de la región TIR, ¿sí?, que tiene un adaptador de la proteína de inducción de interferones. ¿Qué va a suceder? Aquí sucede un mecanismo muy interesante. Por un lado,
esta molécula TRIF va a activar a esta molécula TRAF3, ¿sí? Que quedamos que TRAF, ya lo habíamos descrito acá, es un factor asociado al receptor de TNF-alfa, ¿sí? Entonces, esta TRAF3, a su vez, va a fosforilar un complejo, ¿sí? De TBK con IKK epsilon para activar a un factor relacionado con interferón, el cual funciona como un factor transcripcional que va al núcleo y precisamente sintetiza interferones, ¿sí? Entonces, por un lado ya estamos produciendo interferón, pero tiene una segunda vía de señalización. Este mismo TRIF, ¿sí? Resulta que va a activar a esta molécula llamada RIP, vamos a nuestro glosario, RIP, proteína de interacción de receptores, ¿sí? Es un link prácticamente, ¿no? Es un link que hace conexiones. Entonces, ¿para qué? ¿Conexión a quién? Conexión a TRAF6. Y volvemos a tener las mismas 3 vías de señalización, donde te va a dar inflamación y división celular. Entonces, fíjense, ¿qué involucró de haber detectado un virus de doble cadena de RNA? Que por un lado, secretemos interferones, y por otro lado, secretemos citocinas proinflamatorias y división, y induzcamos una división celular. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda con esto? El RIP entonces sería solo como una clase de ligando, por así decirlo. Así es una clase de ligando. Ah, ok. ¿Sí? Ojo aquí, si vemos todos los intracelulares, ¿sí? Prácticamente, aunque parezcan diferentes vías de señalización, básicamente es la misma, porque al final de cuentas, o estamos activando TRAF6 o estamos activando TRAF3. ¿Qué quiero que hagan? ¿Sí? Que relacionen esto. Si activamos TRAF3, inmediatamente me digan, ok, se va a producir interferón. Si activamos TRAF6, ok, citocinas proinflamatorias y división celular. Todo se divide, todo más bien se resume a TRAF6 o TRAF3. Cuando se trata de TLRs intracelulares, se activan ambos, TRAF3 y TRAF6. Pero cuando solo hablamos de membranales, solo activamos TRAF6, pero no TRAF3. Entonces, los membranales te van a producir inflamación más división celular, y los intracelulares, interferones más inflamación más división celular. ¿Sí queda claro? Doctor, disculpe, ¿la división celular va a ser de cuáles células? Pues de la que esté detectando, porque, ojo aquí, si este es un macrófago, pues se va a dividir el macrófago, ¿no? Si este es un neutrófilo, pues un neutrófilo. ¿Con base en qué? A esta tablita que está aquí, ¿sí? Porque estamos diciendo que dependiendo del TLR, ¿sí? Es lo que vamos a activar. Fíjate, si es un macrófago, pues tiene todos estos TLR, ¿no? Si estamos diciendo acá, por ejemplo, si es un TLR9, vámonos a esta tabla. ¿Quién tiene TLR9? Pues el macrófago, la célula dendrítica, ¿sí? La célula B, y bueno, entre otras, ¿no? Si hablamos de que quien está detectando es un TLR7, ¿quién tiene TLR7? Igual, macrófago, célula dendrítica, igual la célula B. Entonces, dependiendo de quién va a ser la división celular, pues dependiendo de la célula que contenga ese TLR. ¿Sí me expliqué? Ok. Sí, gracias. No, por nada. ¿Alguna duda con esta vía de señalización, chicos? Porque se las voy a preguntar en el examen. Sí, les voy a preguntar, ¿cuál es la vía de señalización del TLR5, por ejemplo? ¿Sí? O les voy a preguntar, ¿qué TLRs utilizan al MID88 en su vía de señalización? Y pues ya me dirán, pues mira, el TLR5, el TLR6, el TLR11, el TLR4, el TLR7, el 9 y el 13. ¿Sí? ¿Qué TLRs utilizan a TRIF como vía de señalización? Pues el TLR3, el TLR4, cuando se encuentra con MD2. ¿Sí? Déjenme les explico esto.
El MD2, este cofactor que tiene el TLR4, cuando se encuentra acoplado, el MD2 activa a una molécula que se encuentra en la membrana, que seguramente se acordarán de ella en sus clases de histología, que se llama clatrina. No puedo escribir bien, ¿eh? Bueno, anoten ustedes, clatrina. La clatrina es una molécula, ¿sí?, que acopla todo lo que haya en la membrana y lo endocita, ¿sí? Forman la invaginación para endocitarlo. Entonces, cuando el TLR4 tiene el MD2, cambia, ¿sí?, de vía de señalización como si fuera un intracelular. Cuando no tiene el MD2, el TLR4 se queda en membrana y solamente activa al TRAF6, la vía de señalización de TRAF6. ¿Estás? ¿Dudas? Doctor, ¿usted puede ver el chat? Perdón, es que estaba... Pregunta, si gusta se la leo. Pregunta Gerardo que dice, ¿el que induzca la división celular no representa un riesgo para la replicación viral? Sí, por supuesto que sí, pero es uno de los mecanismos de defensa del propio virus. Por eso necesitamos aquí la ayuda de las células NK, ¿sí? Y es que, ojo aquí, fíjense, si estamos diciendo que produce también, ok, hay división celular, pero también hay interferón. Los interferones, recordemos que activan a las células NK, precisamente con la finalidad de que la misma célula NK se eleve en número y reconozca todas aquellas que estén infectadas. Pero sí, existe el riesgo de que ese virus, si se acopla al genoma, si se llega a acoplar al genoma, obviamente se va a replicar con todo el virus. Si se llega a detectar aquí y es detenido aquí, y aparte hay división celular, pues bueno, estamos creciendo en número en células y podemos eliminar solo a la célula que no alcanzó a replicar el virus. Pero sí, definitivamente hay un riesgo. Eso ya va a depender como en qué tan desarrollado tengas tu sistema inmune adaptativo, ¿no? Pues más bien va a depende casi siempre, fíjate, del virus, porque los mecanismos de defensa virales, a pesar de que habíamos dejado en claro que un virus no es algo, una biomolécula, ¿sí? Dependiendo de las reacciones que tenga en nuestras células, ¿sí? Si alcanza a llegar rápido o no al núcleo, va a depender de eso. Por ejemplo, un herpes virus llega extremadamente rápido al núcleo, ¿sí? Y en el núcleo se fusiona con nuestro DNA. Entonces ahí ya valió, o sea, repliques, las veces que repliques las células, se va a replicar con todo y virus. Pero aquellos, como un virus que te causa gripa común y corriente, como una influenza, por ejemplo, tiene un tiempo para pasar al núcleo, no pasa directamente, sino que se queda en forma de una estructura llamada concatámero en el citoplasma, y ahí puede ser detectado y eliminada esa célula sin que corras el riesgo de que tus células, al momento de que se replique con todo y el virus. Depende muchísimo del virus que pase esto. ¿Sí? Va, gracias. No, por nada. Entonces, bueno, vamos haciendo algo. Estudian estas vías de señalización y la siguiente clase, que es mañana, lo retomamos rápidamente. Hago un par de preguntas a algunos de ustedes, ¿sí? Y checamos a ver qué dudas les generó, ¿sale? Pero a pesar de que se ve muy aparatosa, ¿sí? Repito, a TRAF3 o a TRAF6, ¿sí? Que involucra o interferones, o citocinas proinflamatorias, o división celular, ¿sí? Eso involucra el reconocimiento de antígenos. Pero gracias a esto, chicos, ¿sí? Gracias a que tenemos estos receptores, es que nuestro sistema inmune puede actuar. Si no tuviéramos estos receptores, pues ya valimos, ¿sí? Y aquí podemos utilizarlos a nuestro favor o en contra. Porque si también queremos inhibir en un paciente el reconocimiento de patógenos, pues podríamos inhibir estos receptores. Si ya no queremos que reconozca patógenos porque el paciente está súper inflamado, pues inhibimos receptores y se acabó, ¿no? Si queremos nosotros, si estamos viendo que están fallando estos receptores y queremos estimular el sistema inmune, pues por eso mismo
inyectamos interferón. O sea, fíjense, ¿qué involucra inyectar interferón a un paciente? Simular todo esto, o sea, nos estamos evitando todo este proceso y le damos directamente el interferón para que sea como si hubiera reconocido algo, con esa intención. ¿Sale? Entonces, tabla, porfa, esta vía de señalización, y mañana nos vemos y hacemos preguntas en relación a esto. ¿Sale? Sí, está bien. Doctor, gracias. Va, doctor. Muy bien, pues entonces nos vemos hasta mañana.